Muy buenas noches para todos, para todas. Dios les bendiga. ¿Cómo la pasaron hoy? Me alegra, me alegra. ¿Pueden tomar asiento? Quiero saludarles primeramente, quiero agradecer a Dios por habernos traído a pesar de la lluvia. Esta semana estamos hablando del Evangelio eterno, porque el Evangelio eterno son las buenas nuevas que Dios tiene para el mundo, para los pecadores como usted y como yo, para poder ser rescatados de esta terrible condición y poder ser llevados sin pecado al cielo donde no hay pecado ni puede morar el pecado. Por eso es necesario que en esta tierra tú y yo seamos purificados y limpiados de todo pecado. Amén. Y es ahí donde recordamos las palabras de Filipenses 4:13. ¿Qué dice Filipenses 4:13? ¿Hay algo imposible para Cristo? No. Él dice que todo lo podemos en quién. En Cristo, porque Él nos fortalece. Yo escucho a veces decir a las personas: no, eso es imposible. Es imposible que dejemos de pecar. Es imposible que dejemos de ser malos. Es imposible que dejemos de ser egoístas, de ser envidiosos, de ser rencorosos. Y yo le digo: sí, es imposible. Pero es imposible con tus fuerzas. Es imposible lejos de Dios. Es imposible no teniendo en cuenta a Dios en tu vida. Nunca lograrás realmente vencer y abandonar el pecado en tu vida. Pero la Biblia dice que lo que es imposible para el hombre es posible para ¿quién? Alabado sea el Señor. ¿Y saben por qué Jesús tomó nuestra humanidad? ¿Por qué Jesús vino como uno de nosotros, queridos? Él vino para enseñarnos a vivir y a caminar en su voluntad, para demostrarle al ser humano que aunque tenemos una naturaleza que nos lleva hacia el mal, con el poder del cielo, a través del Espíritu Santo, podemos mantenernos firmes frente a la tentación y podemos decir: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? De Dios. Pero por eso estudiábamos ayer que el primer paso para que el hombre pueda ser restaurado del pecado es aprender a temer a ¿quién? A temer a Dios. Y estudiábamos, hermanos, que el temor a Dios es reconocer a Dios en mi vida. Es reconocer que hay un Dios en el cielo, es tener en cuenta a Dios en primer lugar en mi vida. Amén. Y comprender que yo soy una criatura, que Él es el creador, que Él es el dueño de mi vida, que Él no solamente es mi creador, sino que también en la cruz se convirtió en mi redentor y en mi salvador. Amén. Y cuando yo contemplo la cruz y veo lo que mi salvador tuvo que sufrir por mí, cuando el Espíritu Santo me lleva a analizar cuán terrible es el pecado que llevó a mi Salvador a tener que morir por mí, entonces el Espíritu de Dios nos lleva a un verdadero arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, según lo dice el mensaje del Evangelio eterno, es el temor a Jehová. Me lleva a reconocer, a humillarme, para aborrecer el pecado. El temor a Jehová, como lo estudiamos ayer, es aborrecer el mal, es reconocer que estoy en bancarrota, reconocer que estoy perdido por causa del pecado y reconocer que solo Dios, a través de Jesucristo, me puede dar salvación, perdón y vida eterna. Amén. Y cuando el pecador se humilla para reconocer a Dios en su vida, entonces podemos decir que esa persona está empezando a temer a Dios. Y la Biblia dice en el libro de Proverbios 1:7 que cuando empezamos a temer a Dios,
Ese es el principio de la sabiduría. Empezamos a entender la manera en que Dios me puede salvar de mi condición. Y empezamos a ver con claridad que Jesús es el camino hacia la vida eterna. Que no tengo otro camino, que aunque el diablo me pinte un camino angosto, un camino fácil, un atajo, el único camino verdadero que me llevará hacia la vida eterna se llama Cristo Jesús. Amén. Él es el único que me puede dar salvación, y por eso el Señor lo dijo: yo soy el que. Hermanos, no busque por otro lado. Necesitamos entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo. Eso se llama temer a Dios. Eso se llama reconocer a Jesucristo como mi Salvador, como el dueño de mi vida. Amén. Si yo por medio de la fe no creo en Jesucristo, por eso es que el mundo hoy está como está. Cada quien quiere hacer lo que quiera y no le importa lo que Cristo hizo en la cruz. Cada día el ser humano se goza en el pecado. Cada día el ser humano a lo malo llama ¿qué? Y a lo bueno llama ¿qué? Porque no temen a Dios. Porque no han reconocido a Jesucristo, quien murió para que no nos gocemos en el pecado, porque la paga del pecado será la muerte, hermanos. Y Dios no desea la muerte para ninguno en este lugar, ni para esta vereda, ni para el mundo. Pero al final, cada quien tomará su propia decisión. Cada quien, querido, marcará su propio destino. El Señor ya hizo lo que tenía que hacer en esta tierra. Ya nos dio ejemplo, nos enseñó, pagó la deuda de nuestro pecado. Pero es usted y yo, por medio de la fe en su palabra, que decidimos si aprendemos o no aprendemos a temer a Dios, o sea, a reconocer a Dios y aborrecer el pecado en mi vida, para que Cristo me pueda perdonar y me pueda limpiar de toda maldad. Amén. Y por eso en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7 aparece esa frase en primer lugar, porque es lo que más el mundo ha dejado atrás, a Dios. Y por eso, como el mundo no teme a Dios, tampoco le da ¿qué? ¿Cuál es la siguiente frase que aparece en el mensaje del Evangelio eterno? Temed a Dios y darle ¿qué? ¿Qué pide Dios del mundo, hermanos? ¿Qué pide Dios de ti y de mí? Que no solamente temamos a Él, que no solamente reconozca mi pecado, que no solamente confiese mi pecado, que no solamente le pida perdón a Jesucristo, que no solamente me entregue a Él, sino que también le dé, ¿qué, hermanos? Le dé gloria. ¿Y qué significa darle gloria a Dios? Quiero que entiendan algo. Nunca le podremos dar gloria a Dios si primero no aprendemos ¿a qué? A temer a Dios. Quien vive en el pecado, aunque se llama cristiano, no le da gloria a Dios. Porque el pecado hace que lo que usted y yo le ofrezcamos a Dios sea abominable, sea aborrecible. Y voy a demostrárselo. Sucedió con su propio pueblo y quizás pueda suceder con alguno de nosotros. Vamos al libro del profeta Isaías, Isaías capítulo 1. Vea cómo las reuniones que ellos hacían, cómo los cultos que ellos ofrecían, cómo las ofrendas que ellos traían, finalmente el Señor ya ni las quería ver. ¿Saben por qué? Porque ellos de palabra, ellos de ceremonias, ellos de culto eran buenos. Pero cuando se reunían para tratarse como hermanos, como amigos, como familia en Cristo, se odiaban, se criticaban, se murmuraban unos a otros, en sus trabajos eran ladrones, hacían estafa para aprovecharse de los demás. Y Dios estaba cansado de que no aprendieran a temer a Él, porque Él los estaba ¿qué? Él conoce, hermanos, la vida que nosotros llevamos. Y si no somos fieles a Dios en todo, no le podremos dar gloria a Él. Y significa
que el pecado reina en nuestros corazones. Y si el pecado reina en nuestros corazones, significa que no tememos a Dios, porque el temor a Jehová es aborrecer el pecado. Y vea la condición del pueblo, y ojalá no sea la condición de nosotros, hermanos, en esta noche. Dice allí, en el versículo, vamos allí, capítulo 1 de Isaías, versículo 13, dice: no me traigáis más vana ofrenda. Y no era porque el Señor no le agradara que le trajeran ofrenda, sino era el espíritu y el corazón con que la gente se presentaba para traer la ofrenda y para las reuniones de culto. Era la vida que ellos llevaban que no le daba la gloria a ¿quién? A Dios, y que pisoteaban su nombre y hacían quedar mal a Dios ante los demás. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Tremendo. Cuando el incienso representaba los méritos de Jesús, en un corazón que no le daba gloria al Señor porque no había aprendido a temer a Dios, para Dios el incienso que ofrecían ellos, ¿qué era, hermanos? Abominación. ¿Cuántos de nosotros quizás estamos ofreciendo aquí cosas que son abominables porque nuestra vida no le da la gloria al Señor, porque somos una cosa allá afuera y aquí venimos vestiditos muy bonitos? Y vean lo que dice: no me traigáis más vana ofrenda, incienso me es abominación, lunas nuevas, sábados. El convocar asambleas, no las puedo sufrir, decía el Señor a su pueblo. Y hoy nos dice a nosotros: examinémonos. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Mi alma aborrece vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Me son gravosas y cansado estoy de soportarlas. Tremendo, hermanos. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Qué terrible. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Y por qué el Señor estaba en esa condición con aquellos hombres, con aquellas mujeres de ese tiempo? Hermanos, dice, porque dice el versículo 15: cuando extendáis la mano, yo esconderé de ti mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿En qué condición se presentaban esos hombres delante de Dios? En una condición que desafiaba a Dios. En otras palabras, ellos decían: aquí venimos a hacer lo que usted nos dice, pero nosotros vivimos como nosotros querramos. No había temor de Dios. Y hermanos, donde no hay temor de Dios, porque se acolita el pecado, porque se vive del pecado, Dios aborrece lo que podamos presentarle, porque lo que Dios quiere es que abandonemos el pecado, porque el pecado es lo que nos separa de la presencia de Dios. Es lo que hace que mi vida sea una vida de fracaso, una vida en esclavitud a Satanás, y lo veíamos ayer. Quien se hace esclavo del pecado, se hace esclavo ¿de quién? De Satanás. Él es el que peca desde el principio, y él inició esa rebelión. ¿Desde dónde? Desde el cielo. Se trajo millones de demonios a esta tierra. Y están trabajando para que usted y yo también seamos rebeldes y no tengamos a Dios en cuenta en nuestra vida, y menos le demos gloria a través de nuestra vida. ¿Qué quería Dios? ¿Qué quería Dios antes que todas las cosas que le ofrecían? Hermano, quería que el ser humano le entregara el control de su mente y de su qué. Que le entregara su vida. Por eso dice: lavaos
y limpiaos de toda iniquidad. Recuerden esa palabra, lavaos. ¿Qué quiere hacer el Señor con nosotros, hermanos? Lavarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos ser lavados y limpiados de toda maldad? Si yo hasta este momento he sido un asesino, he sido una prostituta en el caso de las damas, he sido un ladrón, he sido un mentiroso, he sido lo peor de este mundo, ¿cómo el Señor puede limpiarme y perdonarme y lavarme de toda maldad? Pues la Biblia da una solución para ese problema. No importa la condición en la que haya venido de pecado hoy, no importa la vida que hasta este momento haya llevado lejos de Dios y en desobediencia, Dios tiene la solución en el Evangelio eterno para que a través de Jesucristo tú seas lavado y limpiado de toda maldad. Amén. Eso era lo que quería con su pueblo. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras. ¿Qué es lo que glorifica a Dios, hermanos? Entonces, lo que cada día hacemos delante de su ¿qué? De su presencia, la manera en que hablamos, la manera en que pensamos, la manera en que actuamos, lo que oímos, lo que vemos, que eso glorifique a Dios, que eso haga de mí un verdadero hijo de ¿quién? Un verdadero hijo de Dios. Para que cuando yo venga aquí a presentarme, a orar, a cantar, a presentar una ofrenda delante del Señor, realmente el Señor se agrade, porque en realidad yo vivo cada día para la gloria de su nombre. Amén. Y todo lo que tú le ofrezcas a Dios sea de olor grato delante de su presencia. Por eso, si queremos empezar a darle gloria al Señor, necesitamos dar unos pasos de fe para que podamos ser limpiados y lavados de toda maldad. Para que esa justificación sea efectiva en mi vida y el perdón sea completado en mi vida, vea lo que dice la palabra del Señor. Vea lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Luego de que Pedro le predicó, como le estoy predicando yo a usted en esta noche, de que Jesucristo es nuestro Salvador, de que Él murió para perdonarme y lavarme de toda maldad, vea lo que la gente le preguntó a Pedro y a los que estaban con él. Dice el versículo 37 de Hechos 2, al oír esto, ¿qué oyeron ellos? Vean lo que dice el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Y en esta noche podríamos decir, sepa usted, querido amigo y amiga que ha venido en esta noche, sepa que a Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Amén. Y entonces, al oír esto, la gente se compuso de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos ahora? Si Cristo es mi Salvador, si Él murió por mis pecados, si Él vino a demostrar que si es posible vivir una vida para la gloria de Dios y que somos perdonados, ¿cómo puedo ser perdonado para darle gloria a Dios y ya no vivir más en el pecado? ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Qué le dijo? Versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos. ¿Qué es lo que debemos hacer, hermanos, para que empecemos a darle gloria a Dios? ¿Qué debe de haber, hermanos? Un verdadero arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Un reconocimiento completo de lo que yo soy delante de Dios y de lo que necesito que Él me ayude. Es humillar mi corazón y sentir tristeza por la condición en que estoy de pecado, para que Dios me pueda ayudar. Y por eso el Señor les dijo: luego de que se arrepienta, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, porque solo en Él hay perdón. Amén. ¿Y qué dice?
para el perdón de los pecados y recibiréis el don de ¿quién? El don del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. ¿Qué recibe aquel que le entrega su vida a Jesucristo a través del bautismo? ¿Qué recibe? No solamente recibe el perdón, sino que también recibe el don de ¿qué? El don del Espíritu Santo, si lo hace con una verdadera fe y un verdadero arrepentimiento. Es ahí en las aguas del bautismo. Por eso en Marcos 16:16 el Señor dice: el que cree y fuere bautizado, este será ¿qué? Este será salvo. ¿Por qué, hermanos? Porque el bautismo, a través del bautismo, del símbolo del bautismo, somos lavados. ¿Recuerdan lo que decía el profeta Isaías? ¿Qué es necesario para que el pecado sea quitado de mi vida? Debéis ser lavados y limpiados de todo ¿qué? ¿Y cuándo ocurre eso en la vida de aquel que reconoce a Dios y aprende y quiere empezar a temer a Dios? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando esa persona le entrega su vida a través de las aguas del bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo de agua es un símbolo de aceptación, es un pacto que el pecador hace con Cristo, donde Cristo se compromete a perdonarle, a limpiarle y a lavarle de todo pecado para que ese pecador empiece una nueva vida ¿en quién? En Cristo Jesús. Y todo lo que haga a partir de ese momento, entonces pueda ser aceptado por Dios para la gloria de su nombre. Amén. Porque ahora ya no vive solo. Por eso cuando Jesús se bautizó en el río Jordán, ¿recuerda? Y recuerden que el bautismo no es echarle agua en la cabeza. No es cuando el niño es bebé. No, como Jesús lo enseñó. Jesús se bautizó a la edad de los 30 años, siendo consciente de que hay o debe de haber una necesidad de reconocimiento del pecado, aunque Jesús nunca pecó y su bautismo simplemente fue dado para testimonio a aquellos que debían dar ese paso. Lo dio como ejemplo para nosotros, para que como Él lo hizo, vosotros también ¿qué? Él no necesitaba en sí el bautismo para pecado, porque Él nunca pecó. Él vivió una vida en santidad, una vida sin pecado. Lo hizo para darnos ejemplo a quienes, a aquellos que querían ser lavados y limpiados de todo ¿qué? De todo pecado, y que querían aceptar el sacrificio de Jesús, porque en el bautismo, hermanos, no solamente somos lavados y perdonados del pecado, sino vean lo que dice. Vamos allí a Romanos capítulo 6. Vean lo que se adquiere cuando alguien es bautizado, cuando alguien entrega su vida al Señor para ser perdonado. ¿Por qué es perdonado del pecado? Porque a través del bautismo, hermanos, de una manera simbólica, el pecador acepta la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Y para qué murió Jesús en la cruz del Calvario? ¿Para qué? Para perdonar mi pecado. Para perdonar mi pecado. Pero no solamente acepta la muerte de Jesús en el Calvario, sino que también acepta la resurrección de Cristo. ¿Y saben para qué? Para que yo pueda resucitar a una nueva vida ¿en quién? En Cristo Jesús. Y para que si algún día llego a morir literalmente, Cristo pueda ser mi resurrección y mi vida eterna. Él lo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. ¿Y en dónde se reciben esas promesas? ¿En dónde se hace el pacto con el Señor? Donde el Señor se compromete a darnos la garantía de que eso va a ser una realidad en tu vida y en mi vida. ¿Dónde? Vamos a leerlo. Versículo 3. Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su ¿qué, hermanos? En su muerte. En otras palabras, ya no tenemos que morir en una cruz, morimos en un tanque de agua líquida. Al ser sumergidos, estamos aceptando su muerte. Pero al salir del agua, estamos aceptando la resurrección de Cristo. Ya no tenemos que
Ya no tenemos que morir eternamente porque en Cristo hay poder para resucitar aún de entre los muertos porque Cristo venció la muerte. Amén. Y por eso dice aquí, porque somos sepultados, versículo 4, juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre. ¿Cuándo le empezamos a dar la gloria al Señor? ¿Cuándo? Hermanos, cuando damos ese paso de fe, usted empieza a glorificar al Padre Celestial. ¿Por qué? Porque ahora nace a una nueva vida, libre del pecado, para darle la gloria a aquel que murió y resucitó por ti y por mí. Amén. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Alabado sea el Señor. Y por eso yo, cuando ya tuve conciencia de pecado, cuando ya empecé a entender qué era lo bueno y lo malo, cuando yo ya tuve conciencia de quién era mi Salvador y que Él había muerto por mí, decidí entregar mi vida a través de las aguas del bautismo, descendí al agua para ser perdonado y limpiado de toda maldad. Y cada día quiero darle la gloria al Señor. Amén. La pregunta es, ¿qué estás esperando tú para dar ese paso y que puedas empezar a darle la gloria al Señor y prepararte realmente para que cuando Cristo venga te pueda reconocer como un verdadero hijo del reino de los cielos? Amén. Porque cuando una persona le entrega su vida a Cristo, ¿sabe qué pasa? Cuando lo hace de corazón y por medio de la fe y se entrega, se reserva para darle la gloria y empezar una nueva vida, hermano, ese nombre suyo es anotado en el libro de la vida. ¿Y saben qué pasa con los que tengan sus nombres escritos en el libro de la vida? Cuando Cristo venga, serán los únicos que serán llamados para entrar al reino de los cielos. Amén. Por eso, queridos, a través del bautismo, escucha, a través del bautismo de agua, escucha, porque hay dos bautismos. Hay un bautismo o un nuevo nacimiento que se le llama el nacimiento del agua. Esa es la primera parte de la obra de Dios. Ese nacimiento del agua, el pecador recibe el perdón de los pecados. Amén. Ya no hay condenación para ese pecador en ese momento en que acepta a Jesús a través del agua y muere y nace del agua. Pero saben, queridos, el Señor no solamente quiere perdonar tu pecado. Jesús no solamente murió para perdonar nuestro pecado, hermano. El Señor quiere darte la victoria total sobre el pecado en tu vida. Amén. Qué triste, hermano, que hoy en el mundo cristiano y en todos lados, donde se predica y donde se habla de Cristo, hermanos, no se habla de un perdón absoluto y completo de todos nuestros pecados, en el sentido de que no caigamos en la condición en que estábamos antes. No se habla de una victoria completa sobre el pecado, porque cada día el pecador vive pecando y vive pidiendo perdón. ¿Y usted cree que eso le agrada a Dios? Que yo sabiendo lo que debo de hacer, que yo sabiendo lo que no debo de hacer, mas sin embargo no le doy gloria a Dios. Por eso Cristo no solamente quiere perdonarnos del pecado. Vean lo que dice Hebreos capítulo 9. ¿Qué quiere más el Señor aparte de perdonarnos el pecado? ¿Qué más quiere hacer, queridos? Hebreos 9:14. Vea lo que dice allí. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, ¿qué recibe el pecador cuando se entrega a través del bautismo de agua, del nacimiento de agua? ¿Qué recibe, hermanos? El Espíritu Santo. Ahora vamos a mirar para qué recibe el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante la obra del Espíritu Santo? Para vencer el pecado, para abandonar el pecado, para ya no vivir más en el pecado
y para ya no tener que ser condenado por el pecado y permanecer en Cristo dándole gloria cada día. Vea lo que dice. El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis ¿a quién, hermanos? A Dios. En otras palabras, la única manera para que podamos darle gloria a Dios, y aquí no aparece la palabra gloria, pero aparece la palabra sirváis, que es lo mismo. Cuando usted sirve a Dios, cuando usted se entrega a Dios, cuando usted con lo que Dios le ha dado lo ofrece para servir a Dios, eso es darle gloria al Señor. Amén. Pero para que podamos lograr eso, ¿qué necesita el Espíritu hacer en nosotros, hermanos? ¿Qué necesita? Dice que necesita limpiar, necesita barrer de nuestra mente las obras de iniquidad, el pecado, para que podamos servir ¿a quién? Para que podamos servir a Dios. Por eso en el libro de San Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, ¿qué dice el Señor? Búscalo. San Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y el Señor solamente vino para perdonarnos? Y sigamos pecando y pidamos perdón y sigamos pecando. ¿O qué dice al final del texto? Y limpiarnos de toda ¿qué? De toda maldad, hermanos. Y para eso es dado el poder del Espíritu de Dios. La justicia de Cristo cumple dos funciones en la vida del pecador. La primera es llamada por la mensajera de Dios la justicia imputada, que es el derecho para ir al cielo, el ser perdonados del pecado por los méritos de Jesús. Él lo da al pecador por medio de la fe, quien se entrega a Cristo. Pero la otra función de la justicia de Cristo es la justicia impartida, que es dada a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para darnos el poder para no volver a pecar, para abandonar y vencer el pecado en nuestra vida y desarrollar el carácter de Cristo en nosotros, y a través de ese carácter poder darle gloria al Señor cada día, a cada momento y por la eternidad. Amén. Por eso Hebreos capítulo 9 versículo 14, Hebreos capítulo 9 versículo 14 lo leíamos. Por eso, queridos, cuando una persona se bautiza, cuando una persona le entrega el control a Cristo de su vida, el Espíritu Santo desciende con poder y quiere impartir ese nuevo nacimiento no solamente del agua, sino de ¿qué? Hermanos, si no se da el nacimiento del Espíritu, el nacimiento del agua queda incompleto. Y por eso es que hay muchas personas que se bautizan y siguen en el pecado, siguen amando el mundo, porque no han nacido también ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Y qué es nacer del Espíritu Santo cuando usted le entrega su vida a través de las aguas del bautismo? ¿Qué es nacer del Espíritu Santo? Pues dijo el Señor Jesús en San Juan capítulo 3 versículo 5. ¿Qué dijo allí? Busquemos. Dice allí: de cierto te digo, que el que no nace del agua y de ¿qué? Es necesario ambos nacimientos. El nacimiento del agua, que es a través del bautismo, y el nacimiento del Espíritu. ¿Y cuál es el nacimiento del Espíritu? Vamos a ir al profeta Ezequiel, él lo describe claramente. ¿Qué debe de ocurrir en tu vida y en mi vida cuando nacemos del Espíritu? Escucha, hermano o hermana, vea lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. ¿Qué pasa cuando usted es lavado en el agua de sus pecados y es perdonado? ¿Qué pasa cuando usted se entrega de corazón al Señor, no por una emoción, sino porque el Espíritu Santo lo ha
convencido a través de la palabra y decide entregarse porque ahora quiere darle la gloria a Dios. Vea lo que hace. Versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Y seréis qué, hermanos? Ese es el nacimiento del agua. Y seréis limpiados y purificados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Amén. Pero hermanos, de nada sirve limpiarnos exteriormente. De nada sirve dejar esto, dejar aquello, quitar los ídolos exteriormente, si no hay un nacimiento del Espíritu, que es donde, allá adentro, que es donde radica el verdadero problema. Muchas personas nacen solamente del agua, solo se conforman con el nacimiento del agua y cambian ciertas cosas externas, y las otras que no quieren cambiar las camuflan, porque no le quieren permitir al Espíritu Santo que les cambie el ¿qué? El corazón, para que eso que está mal en su vida y que usted sabe que debe de abandonarlo, lo pueda abandonar con el poder de Dios. Por eso es necesario también el nuevo nacimiento del Espíritu, y por eso el Señor lo dejó claro. Si no naces del agua y del Espíritu, no podrás ¿qué? Entrar al reino del cielo. ¿Por qué? Porque si no nacemos del Espíritu, hermanos, nadie le dará la gloria al Señor. El Espíritu Santo es el que nos enseña a darle gloria a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque es el Espíritu Santo quien desarrolla el carácter de Cristo en mi carácter. Y solo el carácter de Cristo en mi carácter es el que le da la gloria a ¿quién? A Dios. Vea lo dice. ¿Y cómo lo hace él? Versículo 26. Os daré un corazón ¿qué? Un corazón nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de ¿qué? Por eso, hermanos, si usted toma la decisión en esta semana, si usted sabe que debe dar ese paso y no lo ha dado del bautismo, usted tiene que también entregarle su corazón. Tiene que permitirle al Señor que le cambie completamente. O de lo contrario, solo será un baño y no servirá de nada. Usted necesita un cambio de dirección. Usted necesita un cambio de vida. Necesita aprender a vivir la vida que Dios quiere que usted y yo vivamos, que es la vida que glorifica su nombre. Amén. Y que trae bendición, no solamente para nosotros, sino para nuestro hogar, para nuestra familia. Alabado sea el Señor. Amén. Y dice: quitaré de vosotros el corazón de piedra. ¿Por qué es que mucha gente no le entrega su vida al Señor? Porque el corazón está como una piedra, duro. Escuchan mensajes, escuchan llamados y saben que el mundo está por acabarse y no quieren todavía, se resisten a la voz del Espíritu de Dios. Y saben que necesitan cambiar, saben que así como están mal, se sienten vacíos, se sienten solos, se sienten destruidos por dentro. Déjame decirte, querido hermano y amigo, que el único que nos puede dar un nuevo corazón, una nueva vida, que nos puede dar un nuevo caminar, que te puede dar sentido a tu vida y te puede dar finalmente la vida eterna, se llama Cristo Jesús. Amén. Y Él quiere cambiar tu corazón con el poder del Espíritu Santo si tú le entregas tu vida y sellas ese pacto con Cristo a través de las aguas, para que el Espíritu de Dios entonces pueda obrar un cambio en el corazón. Amén. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré. ¿Para qué es el espíritu que Dios quiere darnos? ¿Para qué es el Espíritu Santo? ¿Para qué el Señor lo coloca? Porque es la única manera para que no volvamos al pecado. Es la única manera para que Él nos enseñe a caminar en obediencia. Usted solo nunca llegará a ser obediente a Dios. Por eso es que hay personas que intentan ser obedientes a Dios y fracasan. Porque el único que nos puede hacer obedientes es el poder del Espíritu Santo, si yo lo dejo obrar en mi vida. Amén. Y aquí lo dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos
y que guardéis mis preceptos y los pongas, ¿por qué? Él es el único que nos enseña a ser obedientes. Solos nunca lo podremos lograr. Por eso yo he visto personas sumidas en la drogadicción, en los vicios de este mundo, casi su vida destruidas, pero un día decidieron escuchar la voz de Dios y se entregaron por completo, y el Espíritu de Dios hoy los ha hecho vencedores de esos vicios y un instrumento poderoso para la gloria de su nombre. Amén. Un joven que estuvo en la correccional, un joven que vivía una vida desordenada, un joven que no le daba la gloria a Dios, sino que era la vergüenza de sus padres, ladrón, marihuanero. Su vida iba a la destrucción, a la perdición, cautivo del diablo, y no era capaz de salir de ese mundo. Solo nunca el hombre lo podrá lograr. ¿Y saben por qué? Porque cuando practicamos el pecado y nos esclavizamos a través de cualquier vicio, nos hacemos esclavos del diablo. ¿Y quiere que le diga algo? El diablo es más poderoso que usted y que yo. Y si no, permita que un demonio se le acerque y verá lo que va a hacer con usted. Y no sé cuántos han tenido manifestaciones demoníacas. Personas que se le han metido espíritus. La fuerza que ellos desarrollan. Porque Satanás es más poderoso y los demonios son más poderosos que el ser humano. Por eso el ser humano no puede salir de la carne del diablo solo. Solo quien escucha la voz de Dios a través del Espíritu Santo y quien le abre su corazón a Cristo, Cristo sí lo puede derrotar al diablo. Amén. Y si tú le das la oportunidad al Señor para que Él en ti logre vencer lo que tú no has logrado vencer con tu fuerza, Dios lo podrá hacer, porque la palabra lo dice: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo en tu vida y en mi vida. Alabado sea el Señor. Y que mi vida pueda ser utilizada como un instrumento. Quien era desechado por la sociedad escuchó la voz de Dios y Dios transformó su vida. Se entregó, nació del agua, y el Señor le concedió el poder del Espíritu Santo para que él pudiese tener un nuevo corazón, un nuevo espíritu que lo impulsaba a hacer la voluntad de Dios, a darle la gloria ¿a quién? A Dios en una nueva vida. Es un instrumento de Dios que predica también el Evangelio. Es un hombre que también dedica su cuerpo y su mente para terminar de predicar este evangelio y que otros también conozcan como un día él conoció el mensaje y fue libertado para la gloria del Señor. Amén. Por eso el Espíritu Santo, cuando usted y yo hacemos ese pacto a través del agua, vea la obra que el Espíritu Santo viene a hacer en el corazón. ¿Por qué el Espíritu nos enseña a obedecer? Porque cuando usted entra en pacto a través de las aguas del bautismo, cuando usted se entrega al Señor y le dice: Señor, ahora toma mi vida, ayúdame. Vea lo que hace el Espíritu Santo, que dice Hebreos 10:15, dice: el Espíritu nos atestigua lo mismo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. ¿Cuál es la obra que el Espíritu Santo hace en esa persona que ha nacido de nuevo y que quiere hacer las cosas para la gloria de Dios? El Espíritu dice: entonces después de aquellos días pondré mis leyes en sus ¿qué? Y en sus mentes las escribiré, y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y de su transgresión. Alabado sea el Señor. Por eso, queridos, el Señor, cuando estuvo en esta tierra, Él dijo: yo no he venido para hacer mi voluntad, yo no he venido para abolir la ley y los profetas, yo he venido para cumplirla, para enseñarle al hombre a vivir de acuerdo a la voluntad de mi Padre Celestial. Por eso, queridos, al único que debemos colocar nuestra mirada es ¿a quién? A Cristo Jesús. No coloque tu mirada en el ser humano, porque todos los que estamos aquí necesitamos seguir al único modelo perfecto,
¿Y quién fue el modelo perfecto que vivió en medio de nosotros, pero nunca se equivocó? ¿Quién fue? La única norma perfecta y verdadera es Jesús. Él es el verdadero modelo. Su vida de abnegación y su ejemplo son el mayor testimonio de obediencia. ¿Y saben qué es la obediencia en el mensaje del Evangelio eterno? La obediencia es darle gloria a Dios. Cuando usted vive una vida de obediencia, ¿le da gloria a quién? A Dios. Cuando Dios le habla y le dice hay que hacer esto y usted dice sí Señor, de esa manera usted le da gloria al Señor. Y la mayor expresión de la gloria de Dios es su santa ley, su voluntad en esta tierra. Y vea, hermano, ¿por qué es tan importante la ley de Dios? ¿Qué pasa cuando el pecador que un día transgredía y pisoteaba la voluntad de Dios, ahora es nuevo y el Espíritu Santo escribe su ley en los corazones? Vea ahora lo que experimenta ese pecador, cómo empieza a darle la gloria a Dios. Vea. Cuando obedecemos la ley de Dios con el poder del Espíritu Santo, dice Números 15:40, nos hace santos. ¿Qué nos hace el guardar la ley de Dios, hermanos? Nos hace que permanezcamos en santidad. Cuando obedecemos la ley de Dios por el poder del Espíritu Santo, dice el Salmo 119:45, que nos da libertad. Ya no somos cautivos ¿de quién? Del pecado y ¿de quién? Y de Satanás. Cuando guardamos la ley de Dios, hermanos, el profeta Isaías en el capítulo 48 dice que mucha paz tienen los que guardan ¿tu qué? Tu ley. Hermanos, podemos vivir y caminar en paz, porque caminamos dándole la gloria a ¿quién? A Dios. Los que guardan la ley por el poder del Espíritu Santo, dice en Proverbios 6:23, que la ley es una lámpara que me indica cuál es el mejor camino para mi vida. Amén. Para no andar en oscuridad y no caer finalmente en la ruina y en el pecado. El Salmo 111, versículo 10 dice que los que guardan la ley de Dios, los que son obedientes a Él, la ley da sabiduría y da entendimiento. En el Salmo 19:18 dice que quienes guardan la ley de Dios, la ley da alegría al corazón. ¿Cuántos quieren ser alegres y felices? Solo la verdadera alegría se obtiene cuando obedecemos a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Deuteronomio 28:1 y 2 dice que cuando obedecemos la ley de Dios recibimos grandes bendiciones. O sea que cuando las desobedecemos, ¿qué pasa? No hay bendición, sino hay ¿qué? Y por eso el mundo se encuentra hoy como está, hermanos. Porque la mayoría no le da la gloria al Señor. La mayoría pisotea la ley de Dios. Santiago 2:10 al 12 dice que por la ley es tan importante que por esa ley vamos a ser juzgados en el juicio. Tremendo, hermanos. San Juan 14:15 dice que cuando obedecemos los mandamientos le demostramos a Dios nuestro amor. ¿Cuántos quieren demostrarle al Señor que lo aman? ¿Cuántos? El Señor dice, si me amáis, guardad mis ¿qué? Mis mandamientos. Apocalipsis 14:12 dice que los que guardan la ley serán los santos de los últimos días. Y por eso el diablo hoy ataca tanto la ley de Dios. Y solo los que permanezcan fieles a los mandamientos de Dios serán reconocidos como los santos de los últimos días de parte de Dios. Amén. Apocalipsis 22:14, vea, esta me gusta. Los que aprendan a guardar la ley de Dios por el poder del Espíritu Santo tendrán derecho a comer del árbol de ¿qué? ¿Y saben por qué Adán y Eva fueron expulsados del Edén? Y se colocó 2 querubines a la entrada para que no volvieran a comer del árbol de la vida, porque el árbol de la vida es el que nos va a proporcionar y el que va a regenerar y restaurar nuestro cuerpo por la eternidad para que tengamos vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Romanos 3:20 nos muestra que cuando guardamos los mandamientos entendemos lo que es el pecado. Primera de Juan 2:3
Dice que cuando guardamos los mandamientos demostramos que en realidad conocemos a quién. Porque el que no obedece sus mandamientos es porque no lo conoce ni le ha visto. Y Deuteronomios 13, versículo 18 dice que cuando guardamos los mandamientos estamos escuchando la voz de quién, la voz de Dios. Y quiero terminar con lo siguiente. Escucha lo que dice aquí, hermano. Aquí viene el llamado. ¿Cuántos quieren darle gloria al Señor? ¿Cuántos? Pues el Señor dice a través del sabio Salomón, ¿qué significa darle gloria a Dios? Dice, el fin de todo este tema es ¿cuál? Teme a Dios. Y en el mensaje del primer ángel aparece darle ¿qué? Pero aquí no aparece darle gloria. Aquí dice, guarda los ¿qué? O sea que ¿qué es darle gloria según el sabio Salomón? Es vivir una vida de obediencia a la voluntad de Dios, a los mandamientos de Dios. Por eso el Espíritu quiere tallar en el corazón su ley, para que no volvamos al pecado y vivamos una vida que glorifique ¿a quién? Al Señor. Y vean esta otra definición, hermanos. Aquí no aparece la palabra temer a Dios, ni tampoco darle gloria. Vean las palabras que aparecen acá. Mas ahora habéis sido libertados del pecado. ¿Cuándo ocurre eso, hermanos? Cuando yo aborrezco el pecado y me entrego ¿a quién? A Cristo. Eso se llama temer a Dios. ¿Y cuando le doy gloria a Dios? Dice, cuando me convierto en un siervo de quién. Cuando estoy dispuesto a entregar lo que tenga que entregar y a dar y a servir a mi Señor a donde Él me llame, entonces le estaré dando gloria al Señor. ¿Y saben qué ocurre cuando yo vivo esa experiencia? Dice, y tendréis por fruto la santificación y como fin la vida ¿qué? La vida eterna. O sea, hermanos, que si el Señor nos halla temiéndole a Él, o sea, aborreciendo el pecado, lejos del pecado y sirviéndole a Él, hermanos, como fin tendremos vida ¿qué? Eterna. Extraordinario. Y ahora vea este detalle especial. ¿Qué dijo Jesús en San Juan 14:6? Yo soy el ¿qué? El camino. Yo soy ¿qué? La verdad. Y yo soy ¿qué? ¿Y quieren que les diga una cosa? La ley de Dios también es el camino. La ley de Dios también es la vida. La ley de Dios también es la verdad. Y vea, ahí está la evidencia. El Salmo 119:32 dice que la ley de Dios es el camino, que debemos andar por él. El Salmo 119:86 dice que los mandamientos son la verdad. Y en el Salmo 149:40 dice que la ley de Dios es vida. O sea que ¿a qué conclusión llegamos, hermanos? A la conclusión de Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Y qué dice Romanos capítulo 8, versículo 1? Los que están en Cristo, ¿qué pasa? Los que están en Cristo no hay condenación para ellos. ¿Por qué? Porque están en quién? En Cristo. ¿Y qué significa estar en Cristo? Andar, vivir y practicar en su vida la ley de quién? La ley de Dios. O sea que el que camina en la ley, quien vive la ley, quien experimenta la ley de Dios, está experimentando a Cristo y le está dando la gloria a Cristo en su ¿qué? En su vida. Porque esa ley representa el carácter de Cristo. Y si usted vive conforme al carácter de Cristo, Cristo mora en su vida. Y todo lo que usted haga será para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Dios. Y seremos aceptados como verdaderos hijos del Señor.